Vamos a proceder a hacer un pedido en eurorejas.com. Para darnos de alta entraremos en la sección usuarios y nos daremos a regístrate. Rellenaremos los datos que nos piden. Rellenaremos un email. La provincia. Y nuestra contraseña. Marcaremos si deseamos recibir información sobre nuestras novedades y debemos aceptar las condiciones que indicamos. Pulsamos registrar. Aparece nuestra ficha de información personal por si necesitamos hacer algún cambio más adelante. Podemos registrar nuestros datos de facturación por si necesitamos que la factura vaya a nombre de una empresa. Seguidamente tenemos la información de envío, que no tiene por qué coincidir con la información de facturación. Rellenamos la dirección donde queremos que nos entreguen la reja. La provincia. Un código postal. Y la localidad. Le damos a actualizar y se queda grabada. En la pestaña de pedidos y compras podremos ver los pedidos que tenemos pendientes o que hemos realizado. Vamos a calcular un presupuesto de una reja extensible, aprovechando que hemos recibido una petición en nuestro Facebook solicitando un precio. Vamos a utilizar su petición a modo de ejemplo. Su reja tenía de alto 3 metros por 8 de ancho. Las medidas hay que ponerlas en centímetros. A continuación elegimos el color, en el caso de nuestro cliente en blanco. Podemos ver más colores en esta sección de la derecha o dando nuestro enlace de condiciones y muestras de colores especiales. Indicar que los colores estándar suelen tardar unos 20 días en estar fabricados y entregados en el domicilio. En cambio, los colores especiales tardan 30 días aproximadamente e incrementan nuestro precio un 20%. Seguidamente tenemos que elegir el tipo de apertura, siempre visto desde el exterior, si no la reja estaría fabricada al revés. En el caso de nuestro cliente será central, que es la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. A la hora de elegir la apertura podemos elegir también que se abran en hojas de distinto tamaño. Son estas dos opciones del final, que es, por ejemplo, en diferentes izquierda tendríamos que rellenar la medida que deseamos que tenga la puerta de la izquierda y la puerta de la derecha. En este caso, como nuestro cliente son iguales las dos puertas, elegimos central. A continuación podemos elegir la tornillería. La tornillería es opcional. Podemos solicitar que os la enviemos, es una tornillería de seguridad, o si le disponéis de ella, dejáis marcado sin tornillería, que viene marcado por defecto. A continuación elegimos las llaves. Cuando hay más de una reja en la misma vivienda, recomendamos que las llaves sean iguales, porque así no tienes que ir cargado con un manojo de llaves. Llegamos a la parte del solape. Solape significa cuando no hay espacio suficiente para instalar la reja entre el hueco de la ventana y la fachada.
son unos marcos que se añaden a la reja para instalarlo por la parte de fuera. Nuestro cliente no necesitará solapes, por lo tanto lo dejamos como está. Por último vamos a calcular y nos sale el precio de nuestra reja. Si necesitamos saber el porte, como nos hemos registrado, daremos a añadir a la cesta y a continuación a ver tu cesta. Aquí tenemos un resumen de nuestro pedido. Podemos ver las medidas de la reja, el color que hemos elegido, la apertura, el modo de llaves que hemos elegido, el importe y si hemos elegido tornillería o no. Este es el precio total con el IVA. Si le damos a continuar, podemos ver nuestros datos de facturación, por si necesitamos modificarlos. Si nuestros datos de envío son iguales a los de facturación, marcamos esta casilla y le damos a actualizar. Y vemos el resumen de nuestro pedido con los datos de facturación y de envío. Revisemos que todo esté bien. Y aquí podemos observar lo que nos van a cobrar para llevarlo hasta nuestro domicilio. Hay que elegir la forma de pago. Indicaros que tenemos una forma de pago de modo segura con cuenta PayPal o podemos realizar el pago con transferencia bancaria. Eligiendo transferencia bancaria recibiremos un email a nuestro correo indicándonos a dónde tenemos que realizar la transferencia por el total del pedido. Ahora vamos a enseñar cómo realizar el pago a través de una cuenta PayPal. Le damos a realizar la compra. Y nos aparece la pantalla para realizar el pago con la cuenta PayPal. Si no disponemos de ella, podemos crearlo en este mismo momento, rellenando los datos de nuestra tarjeta y nuestros datos. Una vez realizas el pago, recibirás en tu correo la factura correspondiente. Puedes tener más detalles sobre tu pedido, como hemos visto al principio, entrando en tu cuenta y comprobando el estado de tus pedidos. En la sección de usuarios, en la pestaña Pedidos y Compras, podemos comprobar el estado de nuestro pedido. Vemos el número de pedido, el importe total, la fecha en la que lo efectuamos y en este caso está pendiente el pago, en modo transferencia bancaria. En este enlace que pone Ver, podemos descargarnos el pedido en PDF. En Eurorejas estamos a su disposición para aclararle cualquier duda. Puede entrar en contacto y visualizar nuestro número de teléfono o mandarnos un email a través de nuestro formulario.